De verdad que le agradecemos mucho por acompañarnos. Hoy vamos a referirnos a un tema que para algunas personas es quizás un poco complicado de entender. Economía. Números, cifras, hay dolores de cabeza, pero todo es fácil con nuestro invitado. Y le agradezco mucho a don Gonzalo Chávez que nos acompaña. Él es economista y hoy nos vamos a referir a un tema bastante delicado, que es el tema de las AFPs. Don Gonzalo Chávez lo decía, no solamente es economista, sino que también utiliza las diversas plataformas como el TikTok para aprender lo que significa la economía. Don Gonzalo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto, pues es un placer estar con ustedes. De inicio, en esta entrevista, hay que recordar que hasta abril, por lo menos, cuando estamos hablando de las AFPs, se había logrado acumular alrededor de 19.600 millones de bolivianos. Y la pregunta es concisa. ¿Se puede o no se puede? ¿Existe o no existe bajo este contexto la posibilidad de retirar los aportes después de todas las protestas surgidas en los últimos días? Bueno, mira, yo creo que hay que entender bien varias cosas. En primer lugar, estos son los ahorros de todos los bolivianos, de aproximadamente 2 millones de personas, aunque activamente está más o menos 1 millón de personas. Este dinero ha sido depositado en cuentas individuales en las AFPs y las AFPs han utilizado estos recursos para buscar cierta rentabilidad, que en el pasado era muy buena y que últimamente está alrededor de 1 y 2%, por supuesto, muy baja. Este dinero, 60% aproximadamente, está en DPFs y otro tipo de aplicaciones en la banca privada, para comenzar. Segundo, otro 25% aproximadamente está en lo que son papeles, bonos del Tesoro, del gobierno, y un 15% está en algunas empresas nacionales o parte está afuera. Entonces, este dinero está circulando, está dentro del sistema financiero, está ya conectado a algunas actividades productivas en el país. Entonces, prácticamente devolver todo ese dinero sería muy arriesgado porque colocas en una situación sumamente difícil al sistema financiero. Entonces, como tú sabes, han habido varias propuestas, unos dicen 95%, otros dicen el 50%, 25%, 15%, etcétera. Entonces, devolución total es imposible, sería realmente una situación sumamente complicada. Muy bien, don Primera Gonzalo. cosa. Segunda cosa, yo creo que es muy importante también entender que probablemente si hablas de un 10%, y de recursos nuevos que entran, al mes entran como 160 millones de dólares. Uh-huh. Si quieres utilizar esos recursos, también esa podría ser una opción, pero yo creo que el tema es reformar todo el sistema, ver un tema institucional. Hace 7 años existe la gestora pública, entonces esos recursos están todavía con el sector privado y hay una enteleque institucional que nunca funcionó, fue el fracaso del anterior gobierno. En segundo lugar, ¿no es cierto?, esos recursos están rindiendo bajo, entonces habría que ver qué hacemos para que rindan más. Entonces, y no nos olvidemos, otro punto sumamente importante, que si gastas este dinero, si por ejemplo supongamos le das el 10% de estos dineros a los jóvenes o algún grupo que eliges de estos 2 millones de personas, es como si fuera un impuesto, pero a ti mismo para cuando eres viejo, o sea, cuando tienes tercera edad. Es decir, significa que tú vas a gastar hoy, te van a dar un dinero que es tuyo, que lo vas a gastar hoy, ¿verdad? Pero que después a futuro no lo vas a tener. Cuando tengas 60, 70 años y necesites ese dinero, tú no lo vas a tener, o tus pensiones, tu jubilación va a ser más baja, salvo que trabajes mucho más, ¿no es cierto?, o que devuelvas ese dinero a tu fondo de pensión. Entonces, creo que hay que don Gonzalo, permítame, por favor, perdón que lo interrumpa. Permítame, perdón que lo interrumpa, don Gonzalo. No quiero dejar pasar algunos aspectos importantes dentro de lo que usted me está diciendo. De inicio, me ha hablado acerca de las propuestas. Existía una muy interesante por parte del senador Edwin Rodríguez. Él hacía unas diferenciaciones, unas porcentualizaciones destacadas para saber cómo se podría, por lo menos en un porcentaje de un 25-30%, retornar este dinero a aquellas personas que tienen una necesidad por el tema de la pandemia. Yo sé que usted ha referido este proyecto. ¿Y qué le parece? ¿Qué opina? Yo creo que como hay que evaluar es mucho, ¿no es cierto? Yo no creo que tengas capacidad en este instante de entregar un 25 o 30%.
Es decir, porque ese dinero está circulando en la economía. Tendrías que comprarle a los bancos, el Estado tendría que redimir ese tipo de recursos. Entonces, hay que hablar de valores mucho más bajos. Creo que hablar de un 10% podría ser interesante siempre que esos recursos sean frescos, sean nuevos. No te olvides que ese dinero está circulando en la economía. Está en los bancos en parte, y parte de los bancos ya han prestado ese dinero, entonces está en pequeños empresarios, está en las empresas grandes, está, en fin, en diferentes tipos de situaciones. Ahora, yo entiendo que hay una gran necesidad de parte de la población de recibir estos recursos. Mira, bueno, necesito urgente, deme esta plata porque estoy pasando necesidades. Pero no se olviden que vas a resolver en el corto plazo, porque buena parte de este dinero depende a dónde va. Si va directamente al consumo, estás sacrificando tu jubilación del futuro, ¿no es cierto? Si va a ahorros, su impacto es menor. Y obviamente alguien podría decir que vamos a invertir mejor ese dinero en las personas. Probablemente ese número de personas va a ser más bajo porque la situación económica es muy crítica y no hay muchas opciones de invertir en Bolivia, y por lo tanto ese dinero altamente probable que se vaya solamente a consumo. Si vas a resolver un problema de 4 o 5 meses con lo que te devuelvan, sin embargo, tu jubilación cuando tengas 60, 70 años va a ser mucho más baja. Entonces, y por otra parte la pregunta es, y esto solamente este esfuerzo lo va a hacer la gente que ha contribuido a las AFPs, que son menos del 20% de la población económicamente activa. Hay un 80% de la población que no tiene AFPs y que muchas veces tiene recursos, y esos recursos no van a volver a la economía como volverían los dineros de algunos grupos que básicamente yo creo que son de clase media, y eso pues obviamente tiene un efecto distributivo también. Ahora, entonces hay que ser muy cuidadoso con ese manejo. Ahora, don Gonzalo, la realidad es la siguiente: números versus la crisis. Y mucha gente, cuando se le intenta explicar lo que usted me está diciendo en este momento, no lo llega a comprender cuando tiene un familiar que esté en esta situación. Seamos claros, cuando una persona llega a recibir su jubilación, muchos han criticado el monto que llega a percibir, si es básicamente un 30 o un 35%. Entonces, ¿cuál es la lógica que tienen muchas personas? Si yo voy a recibir tan poco dinero, prefiero utilizarlo para salvar al ser querido que en este momento le está pasando mal, o de pronto para salvarme a mí. Entonces, ante esa idea económica, ¿cuál podría ser la propuesta? Porque la gente de verdad está muy desesperada. Definitivamente uno entiende que hay gente desesperada, pero te garantizo que no 2 millones de personas están con problemas. No te olvides que gran parte de estos recursos son de personas que están trabajando, que no han perdido el trabajo. Probablemente habrá un porcentaje de ellas. Sí, sin duda, la pregunta es en realidad diferente. Es decir, ¿qué tiene que hacer el Estado? Es el Estado que tiene que ayudar, ¿no es cierto?, a la población. Entonces, probablemente lo que hay que pensar es en otros bonos. Hay que pensar en un bono más de mediano y largo plazo, especialmente para la gente más necesitada, ¿no es cierto? Entonces, cuidado que estemos sacrificando el largo plazo, la jubilación de mucha gente, el esfuerzo de 20, 30 años de trabajo, simplemente por querer salvar el corto plazo, cuando eso no va a resolver el problema. El Estado podría utilizar otros recursos para poder apoyar a la gente, ¿no es cierto? Si hay necesidades, por supuesto, sí, pero obviamente el Estado podría ser. Y una fuente de financiamiento para eso, por ejemplo, podrían ser la suspensión del pago de la deuda externa y el servicio de esta, ¿no es cierto?, que son $800 millones que le estamos pagando a los bancos y a otras. Entonces, si pudiéramos utilizar esa plata para dar otros bonos y ponernos con calma a pensar, porque otro elemento fundamental es que esa medida no es una medida que pueda hacer un gobierno de transición, ya sea en su gestión ejecutiva o en su gestión legislativa. Esto es un tema de largo plazo, que hay que tener muchísimo cuidado. Y además no puede ser parte de una guerra política entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Es el ahorro de centenas de miles de bolivianos. ¿No sé? Son 19.600 millones de dólares. ¿No sé? Entonces, el ahorro de muchísima gente. Entendemos la dificultad, pero hay que buscarle la mejor manera de resolver
el tema de los recursos que necesitan en el corto plazo, pero ver también qué va a pasar con la jubilación, cómo mejoramos los rendimientos, cómo hacemos que no haya un vacío institucional en este tema, cómo hacemos que esa plata pues funcione para cuando la gente necesite en el mediano y largo plazo. Y en el corto plazo, pues el Estado tiene que buscar alternativas para entregar recursos, especialmente para los más necesitados. Exacto. Le agradezco mucho por acompañarnos, don Gonzalo Chávez. Lo cierto es que la rentabilidad, no lo digo yo, lo han dicho muchos economistas y la propia gente, es pésima en el territorio nacional. Y sí, evidentemente ahora hay una guerra entre el legislativo, entre el ejecutivo, pero hay un bien mayor, que obviamente usted lo ha dicho, es la población. Le agradezco mucho por acompañarnos. Lo seguimos en TikTok con cada una de las explicaciones económicas que usted va presentando a diario. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Un saludo, buenos días. 7 de la mañana, 42 minutos. Tenemos más en la